Dios para el hogar y la familia. Por favor, no vaya a un sociólogo o a un antropólogo, quienes le van a creer que la familia tuvo su origen en un fango cenagoso primitivo y que la evolución en sí misma es un producto sociológico. No, la familia fue creada por Dios para satisfacer las más profundas espirituales, físicas, emocionales y sociológicas necesidades que todos nosotros tenemos. Le diré por qué la familia es tan importante. Un niño obtiene la idea de sí mismo de su familia. De paso, les contaré que tenemos una nueva bisnieta en nuestra familia. Su nombre es Brianna. Es muy linda, muy inteligente y tan profundamente espiritual. Brianna es una niña increíble. Bien, ella está creciendo y lo hace en una forma neutral. Por supuesto, ella tiene una naturaleza pecaminosa, pero ella no sabe quién es. Depende de sus padres, de sus abuelos, del hogar, del medio ambiente, de la gente que a su alrededor está, para que pueda tener un concepto de quién es y cuál es su valor. Un niño que crece, por ejemplo, si un niño crece en un hogar donde no hay límites de disciplina, entonces él pensará que él mismo es la ley. Un niño que no aprende a respetar la autoridad en el hogar no va a respetar la autoridad en la escuela, ni la autoridad en la iglesia, ni la autoridad en la sociedad. No respetará la autoridad de Dios y lamentablemente está preacondicionado para irse al infierno. Un niño o niña obtiene una idea de Dios, de su familia. Si ésta no provee un medio ambiente de amor, perdón, misericordia y gracia, es mucho más difícil que comprenda esos conceptos en Dios. Es por ello que desde los abismos del infierno se ha declarado una guerra total contra la familia, no solo contra otras familias, sino su familia. Hay tanta gente viviendo en unión libre, sin el beneficio de un matrimonio. El cohabitar fue ilegal en los Estados Unidos hasta 1970. Sin embargo, escúcheme, el cohabitar se ha aumentado, está listo, 600% desde 1970. 600%, básicamente desde que he sido pastor en esta congregación, pero yo no causé eso, 600%. Esto es agravado hoy por un creciente desprecio por la vida. Pequeños bebés son tratados como fetos, no como personas. Uno de los días más negros en la historia humana, ciertamente en la historia norteamericana, fue el 23 de enero de 1973, en la decisión jurídica de Roe contra Wade. 9 jueces de la Corte Suprema, autonombrados como sumos sacerdotes del humanismo secular, declararon que los bebés listos a nacer, pero aún en el vientre de sus madres, no eran personas. Y lo trágico es que muchos de estos asesinatos se hacen con nuestros impuestos. Sin la menor sombra de duda, poseo más y más la convicción que dejo un legado a mis hijos. Estoy pasando la batuta a otra generación. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? La Biblia dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso es lo que la Biblia dice en Proverbios 13, versículo 22. Proverbios 19, versículo 14. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Pero no solo habla de dinero y de casas. En Proverbios 27 leemos: camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Amigo, ¿qué dirá de usted su esposa? ¿Qué es lo que sus hijos van a recordar acerca de usted? Por ello, debe existir el primer principio, que es el principio de la prioridad. Principio de la prioridad. ¿Cuáles son sus prioridades cuando deje su legado? ¿Cuáles irán a ser sus prioridades? ¿Qué es lo más significativo, lo más importante para usted? ¿Me permite hacer un par de preguntas? ¿Cuáles son sus valores esenciales? ¿Por qué estaría usted dispuesto a morir? ¿Conocen sus hijos sus valores? ¿Creen sus hijos o nietos que hay ciertas cosas por las cuales está dispuesto a morir?
por favor, escuche lo siguiente. El mayor testimonio que usted puede poseer es que aquellos que le conocen mejor sean los que más le respetan. ¿Es esta declaración verdad en su vida? El mayor testimonio que puede poseer es que los que le conocen mejor sean los que más le respeten. Por lo tanto, debe haber un principio de prioridad. La gente debe saber cuáles son sus valores esenciales. En una ocasión nuestro nieto Andrew vino a visitarnos. Es siempre un gozo cuando él viene. Él es como todos nuestros nietos, excepcionalmente maravilloso. Andrew en ese entonces tenía 4 años. Yo estaba en mi estudio realmente ocupado y medio. Y él entró a mi estudio, me miró de frente y me dijo: ¿sabes, abuelito? Voy a tener que irme a casa después de un rato. Él no tendría que irse sino en 5 horas. Pero según él tendría que irse después de un rato. Y luego añadió: abuelo, si es que vamos a jugar juntos, no tenemos mucho tiempo. Miré a mi nieto, miré mi escritorio, dejé mi lápiz, dejé lo que estaba haciendo, salimos al jardín, jugamos y después vimos a ver Pinocho. Escúcheme, debe haber un principio de la prioridad. ¿Cuáles son sus valores esenciales? ¿Por qué estaría usted dispuesto a morir? Ahora, enganchando a este principio de la prioridad, el segundo principio, es el principio del propósito. Del propósito. Verá, si usted tiene una prioridad y no la acopla a su vida con un propósito, su prioridad verdaderamente no contará para nada. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En este tiempo particular en las Escrituras, el pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra de Canaán, y esta es la palabra de Dios para ellos. Leamos el versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pregunta: hablemos acerca de su propósito. ¿Tiene alguna meta en la vida para usted mismo? ¿Tiene algunos deseos para sus hijos? ¿Cuáles son los deseos que tiene para ellos? Usted dice: bueno, yo oro por mis hijos. Pero ¿por qué ora por sus hijos? ¿Ora por la salud de ellos? ¿Ora por el bienestar de ellos? ¿Ora para que ellos sean famosos y puedan tener una vida fácil? ¿Cuántos podrían orar y decir: Dios, qué bendición sería si llamaras a mi hijo al ministerio? Si llamaras a mi hijo o a mi hija al campo misionero. Algunos piensan que eso sería una pérdida colosal. Pero la Biblia dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero. ¿Cuál es su ambición para sus hijos? ¿Quién himna el apóstol Juan, quien dijo en 3 de Juan 1:4: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad? Se lo he dicho al Señor muchas veces: no me interesa demasiado si mis hijos son ricos y exitosos, solo quiero que te conozcan y te amen. Mi esposa y yo tenemos metas para nosotros. Tenemos deseos para nuestros hijos. Nunca fije metas para sus hijos. Nunca. Nunca fije metas para otros. Porque usted no puede controlarlos. Se frustrará. Tiene metas para usted mismo y deseos para otras personas. Yo deseo hijos piadosos. Yo seré un padre piadoso. Puedo hacer eso. No tengo que depender de nadie más. Por la gracia de Dios puedo ser un padre piadoso. Tengo metas para mí mismo, tengo deseos para mis hijos. Hay un principio de propósito. Oh Dios, que mis hijos puedan conocerte y amarte. Esta es mi meta, mi deseo. Si llegan a tener riquezas y buena salud, bien. Si pueden ser felices, bien. Si son famosos, bien. Pero, oh Señor,
Oh Señor, yo deseo que ellos te conozcan y te amen. Lo deseo con todo mi corazón. Veamos el tercer principio. Hablamos de cómo dejar un legado. Y el siguiente es el principio de persuasión. Principio de persuasión porque debe persuadir a sus hijos si es que va a dejar un legado. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verá, usted comienza enseñando a sus hijos, aún antes de que nazcan. Usted los entrega al Señor y le dice, oh Dios, quiero que uses a mis hijos. Eso es persuasión. Usted tiene que hacer esto dependiendo del Espíritu Santo. Déjeme leer algo que un padre escribió. Lo he copiado textualmente porque no quiero que pierdan ninguna palabra. Hablamos de persuasión. ¿Y por qué usted necesita orar? ¿Y por qué usted necesita del Espíritu Santo? Un padre escribió, te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Te puedo enseñar cosas, pero no puedo hacer que las aprendas. Puedo darte direcciones, pero no puedo estar ahí para guiarte. Puedo compartir metas sublimes, pero no alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte de la bondad, pero no puedo forzarte a ser amable. Puedo advertirte del pecado, pero no puedo hacerte un ente moral. Puedo amarte como hijo, pero no te puedo poner en la familia de Dios. Puedo orar por ti, pero no puedo hacer que camines con Dios y enseñarte acerca de Jesús, pero no puedo hacer que Él sea tu Señor. Puedo decirte cómo vivir, pero no puedo darte la vida eterna. Todo esto son tus opciones. Por eso dije que debe tener deseos para sus hijos y tener metas para usted mismo. Sus metas son todas las cosas que ese padre dijo que quería hacer. Pero hay un principio de persuasión. Es lo mismo que predicar. Antes de venir a predicar, me recuerdo a mí mismo y se lo digo al Señor, oh Dios, dependo de ti para que lo que yo diga sea verdad. Pero tú, Señor, tendrás que enseñar a las personas. Tú tendrás que abrir sus corazones. Y eso es verdad con cualquier mensaje que escuche. Si el mensaje es de Dios, usted no está tratando conmigo, está tratando con Dios. Si el mensaje no es de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí predicando? Bien, continuamos con el siguiente punto. Existe el principio de persistencia. Leamos Deuteronomio 6, el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Día tras día, al empezar el día y al terminar el día. De semana en semana, año tras año. En todo tiempo, línea sobre línea. Un poquito aquí, otro poquito allá. Algunas veces pensará que ha fracasado. Algunas veces dirá, querido Dios, ¿en qué me equivoqué? Le diré algo. ¿Por qué habrá puesto Dios a los adolescentes y a los de edad media juntos? A veces digo que la razón por la que los nietos aman a los abuelos es porque ambos tienen el mismo enemigo. A veces pensará que ha fracasado. A veces dirá, oh Dios, ¿qué hice mal? Mas permítame decirle lo que un anciano me dijo. Adrián, alguna vez pensarás que has fracasado, pero permanece allí. Mantente siendo fiel y nunca te rindas. Tu Padre Celestial no te da por perdido y tú nunca debes abandonar a ese hijo tan especial. Y antes de que se nos acabe el tiempo, veamos el último punto. El último principio es el principio de la posesión. Ahora notemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Desde el versículo 18. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová,
para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra. Por favor, subraye la frase, poseas la buena tierra. Poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos. Por favor, subraye también la frase, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. En este punto vamos a detenernos por un momento, porque esto tal vez es la parte más importante de este mensaje. Hablamos de cómo dejar un legado y del principio de posesión. Dios dice, te voy a dar una tierra, y cuando vayas a ella, tus hijos preguntarán, Padre, ¿por qué mantenemos estas leyes? ¿Por qué mantenemos estas ordenanzas? De lo que está hablando aquí primordialmente es acerca de la Pascua. Usted puede leer esta historia en Éxodo capítulos 12 y 13. Dios sacó al pueblo de Israel fuera de la tierra de Egipto, la cual representa el mundo, la carne y el demonio. Él guió por el desierto a la tierra de Canaán. La Biblia dice que todo esto les sucedió a ellos para que sean ejemplo para nosotros. Esto es una historia. Es historia verídica, pero es algo más que historia. Es una de las más profundas lecciones espirituales que debemos aprender. Por ejemplo, el Cordero Pascual, ¿qué representa? Representa a Jesucristo, nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. Así que cuando ellos pusieron la sangre del Cordero en los postes de las puertas de las casas, cuando comieron el Cordero asado, cuando salieron de fuera de Egipto, los esclavos fueron liberados. Este fue un cuadro de la redención por medio de la sangre, pero tuvieron que cruzar el desierto. Permítame preguntarle, usted verá que esto sucede muchas veces, como pastor lo he visto que sucede muy a menudo. ¿Cómo es que el diablo atrapa a los hijos de nuestras mejores familias? Y no diga que esto no sucede, porque sí sucede en nuestras mejores familias. Hablo de personas verdaderamente salvas, que cantan en el coro, que sirven en el diaconado. Que son maestros de la escuela dominical, que saben diezmar, que viven una buena vida moderada, que están disponibles cuando se les necesita. Sin embargo, el diablo atrapa a sus hijos. ¿Cómo es que el secuestrador atrapa a los hijos de las mejores familias de la iglesia? ¿Cómo sucede eso? Bueno, la clave está en este pasaje sobre el cual estamos hablando. Dios dice que hay un principio de posesión. Miremos otra vez, versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ahora, nota el versículo 23, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra. Me permite decirle cuál es el problema con muchas familias. Nuestras familias han salido de Egipto, pero no han entrado en Canaán. Eso es, son salvas y van rumbo al cielo. Y si usted lee el capítulo 13 de Éxodo,
verá que Dios prohibió al pueblo de Israel el celebrar la Pascua en el desierto. Ellos debían celebrar la Pascua en la tierra de Canaán. Dios los sacó, no para que permanecieran en el desierto, sino para traerlos a la tierra prometida. Sus hijos le ven a usted victorioso. Ven la realidad. Hay el principio de posesión. Han visto sus hijos, el maíz, el aceite, las uvas, el vino, los higos y las granadas y los ríos que Canaán significa y que representan la llenura del Señor Jesucristo. ¿O solo escuchan sermones sobre eso los domingos? Creo que un joven, cuando escucha a su papá tratando de celebrar en el desierto, le dirá: bueno, papá, si esto es todo lo que tenemos para celebrar, ¿no crees que sería mucho mejor regresar a Egipto? Ellos habrían salido, pero él quería regresar. Usted va a dejar un legado, usted va a dejar una herencia, y es mejor que haya una prioridad. Es mejor que usted vea las cosas más importantes, aparte de su relación con Dios. Es su familia. Es mejor que haya un propósito y que haya una persuasión. Y es mejor que haya una persistencia. Escúcheme, apreciado amigo, es mejor que haya posesión. Dios nos sacó de su esclavitud, de su pena y oscuridad, a la gloriosa tierra de abundancia y de la luz. Lo mejor que podemos hacer como padres de familia que somos salvos es orar, decir: oh Dios, enséñame cómo caminar en victoria, sácame de este desierto, quiero tener la llenura de tu espíritu, viviendo victoriosamente. Uno de estos días mis hijos estarán ante mi ataúd, pero sí deseo que ellos puedan decir: papá amaba a Dios y nos amaba a nosotros. Estamos dejando un legado. No, usted no puede tener un lugar cristiano, usted no puede dejar ningún legado si es que no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Jesús murió para salvarle, resucitó para salvarle, vive para salvarle, quiere salvarle. Le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que si usted se lo pide, le salvará. Eso significa que todos sus pecados serán perdonados, enterrados en la tumba del olvido de Dios, que Dios, por medio de su Santo Espíritu, vendrá a vivir en su corazón y le dará vida, paz, poder, propósito, como usted nunca ha conocido. También significa que, gracias a Dios, cuando usted muera, o cuando Él venga de nuevo, le llevará a su hogar, el cielo, para que esté con Él. El cielo es real. Estamos en la tierra en un instante. La eternidad es para siempre. ¿Conoce usted a Jesús? Le gustaría conocerle. La Biblia dice: porque todo aquel que invocare el nombre